Buenas tardes a todos, gracias por venir a esta conferencia de prensa. Para nosotros es una jornada muy emotiva, muy sensible. Queremos recibirlo a Nicolás Casanseu. Para nosotros es un honor que hoy comparta este encuentro y una posterior charla en el Centro Cultural, y por supuesto Néstor Ramos, que viene en representación de nuestros queridos excombatientes de Malvinas. Y bueno, nosotros siempre les brindamos homenaje y sabemos que nunca vamos a terminar de agradecer todo lo que dieron por el pueblo argentino. Pero en este caminar y de reconocer, se acercó hace muy poquito un vecino, Gastón Magrassi, y nos comentó la posibilidad de que venga Nicolás a visitarnos, así que se reunió Néstor y Hugo con él, y bueno, al fin se dio. Gracias, Nicolás, por aceptar esta linda propuesta. Gracias a ustedes por la invitación. San Miguel de Monte está para escucharte, y la verdad que ojalá que se acerquen, porque esto no se escucha todos los días. Siempre decimos, tenemos la posibilidad de tener nuestros héroes al lado. Yo tengo la gran alegría de tener un amigo, pero no él solo, todos los que son excombatientes de Monte, que puedo hablar y me pueden contar, y uno revivir esa historia que tiene alegrías y mucho dolor y tristeza. Y hoy, que en Monte esté el único corresponsal de aquel momento, contando lo que vivió, lo que siente después de tantos años, para nosotros es maravilloso. Así que gracias, Nicolás, y te dejo a vos para que cuentes a qué viniste a visitarnos. Bueno, Gastón Magrassi me sugirió que sería una buena idea venir a Monte, y para mí Monte desde mi niñez tiene connotaciones muy queribles, porque desde chico me interesó la historia y particularmente el revisionismo histórico, y Monte está ligado al restaurador de las leyes, a don Juan Manuel de Rosas, y bueno, desde ya que fue para mí un placer en venir acá para contar la otra historia, porque lamentablemente la historia la escriben los que ganan, y siempre hay una segunda historia. Yo trato de contar la historia completa, lo bueno, lo malo y lo feo, no centrarme ni en glorificar a todo el mundo, ni en estigmatizar a todo el mundo, esos extremos a los cuales estamos tan adictos los argentinos. Apelando a mi propia experiencia, apelando a lo que yo vi y oí de los veteranos, y apelando también al sentido común. Nos han bombardeado durante todos estos años con ideas fuerzas falaces sobre la guerra de Malvinas, y sobre todo con una versión incompleta, sesgada de ese periodo histórico, como lo hacemos con todos los periodos históricos. Siempre son versiones generalmente hemiplégicas. Para contar la verdad completa es que doy charlas cada vez que me invitan, porque considero absolutamente necesario que el pueblo argentino, además de recuperar el dinero que le robaron, recupere la historia que le robaron, que no sé si no es más grave, porque el ejemplo de los veteranos de Malvinas, y acá tenemos uno, Néstor Ramos, que participó de uno de los combates más terribles y más gloriosos de la guerra de Malvinas, es lo que puede dar un tónico moral a nuestra población, ayudarnos a levantarnos de la decadencia en que estamos, porque el ejemplo de los héroes levanta la vara, y necesitamos esos arquetipos, y no los héroes de pie de barro, de la farándula o del deporte, con los cuales tratan de colmar ese apetito de emular a alguien que naturalmente tiene el ser humano. Emulemos a los que realmente lo merecen. Muchas gracias. Bueno, en ese momento, quizás muy brevemente nos pueda contar, ¿usted en qué medio estaba trabajando? Y bueno, cuando recibe la noticia que tiene que ir a cubrir toda esta guerra. Yo en ese momento, el 2 de abril, ni siquiera estaba en Canal 7, estaba en Canal 11, me convocan, yo no sabía nada del 2 de abril, y cuando llego a Canal 7, pregunto a quién mandaron, no habían mandado a nadie, me habían tenido en la mira a mí, porque yo había cubierto otras guerras en Centroamérica. Antes sabían mis productores que me gustaba ese tipo de cobertura, así que obviamente me ofrecí de voluntario para ir. En ese momento toda la televisión era estatal, no había canales privados, había sido estatizada por el anterior gobierno. Claro, y bueno, y la parte familiar, ¿cómo toma esa noticia que usted tiene que viajar? Muy mal, por supuesto.
pero bueno, lo lamento, yo no me la iba a perder por nada del mundo. Claro. Y este trabajo, o estas charlas, mejor dicho, que usted viene realizando, las está realizando en todas las provincias, se está visitando ciudades, ¿cómo? Sí, cada vez que me invitan, generalmente son fanáticos de la verdad histórica como Gastón Magrassi, o centros de combatientes, o municipalidades, o centros de estudios. Tengo el sí fácil y aprovecho para contar la verdad sobre Malvinas cada vez que me invitan. ¿Alguna película se ha hecho sobre Malvinas? ¿Tiene alguna similitud esas películas con lo que realmente sucedió? Son panfletos miserables que la verdad asombra que con la historia rica en hechos heroicos no se haya hecho hasta ahora una buena película de acción, una buena película de guerra. Se han dedicado a estigmatizar la guerra de Malvinas, por ejemplo, con esta historia de Iluminados por el Fuego, que está basada en un libro de un soldado que nunca combatió, un soldado cobarde que entró en pánico y que después pintó a sus camaradas con el miedo que él había sentido. Y esa película se muestra todos los años en todas las escuelas del país. ¿Quién escribió el guión de esa película basado en el libro del soldado este que entró en pánico? Bonazo, un dirigente montonero. Podemos esperar alguna equidistancia o honestidad, todo sesgado, como siempre. Todavía la Argentina está esperando la gran película de Malvinas. Muchas gracias por mi parte. Franco Sassi de Monte TV, un gusto saludarte, Nicolás. Fernando Jauregui, un cronista de guerra venezolano, dijo una vez que para llevar adelante esta profesión, principalmente lo que hay que tener es miedo, porque si no lo tenés, perdés la frontera con el mismo y podés perder la vida. ¿Qué reflexión te da esa frase? Bueno, a él le faltó decir que hay que tener poquito de miedo, como a Cristina. No, esto no viene al caso. Lo que pasa es que la pequeña cantidad de miedo excita y favorece el trabajo. Uno excitado trabaja mucho mejor. La gran cantidad de miedo es la que paraliza. Pero, ¿qué es no tener miedo? Es disimular que uno no tiene miedo. ¿Qué es un valiente? Un valiente, y él me corregirá si no es así, es una persona que tiene miedo pero actúa como si no lo tuviera. En el caso del periodista, por lo menos me pasó a mí, es muy excitante esa sensación de riesgo, es adrenalina que bombea a mil y uno se siente intensamente vivo. Néstor, la sensación al conocerlo personalmente, cruzar una charla en privado antes de comenzar esta conferencia. No, primero agradecerle a Nicolás y agradecerle a Gastón Magrassi por haber... Gastón fue el vínculo para que Nicolás viniese y es muy interesante escucharlo a Nicolás porque él tiene una visión un poco más amplia de lo que fue la guerra de Malvinas, porque cada excombatiente podemos contar lo que pasó en nuestro sector, un poquito más con nuestro batallón, pero él tiene mucho más amplio su mirada. Y lo que él decía del miedo coincido totalmente. Yo siempre les digo que nosotros teníamos miedo a tener miedo y fallar y que uno de nuestros compañeros perdiera la vida. Pero un poco de miedo, por supuesto que hemos tenido todos, porque si no tuviésemos miedo no seríamos seres humanos. Pero eso nos ayudaba, el miedo a quedarnos dormidos en una guardia, el miedo a tener miedo y que perdiera la vida nuestro compañero, creo que es lo que nos ayudó a defender esas posiciones y a defender a nuestros compañeros y hoy por hoy estamos muy orgullosos, todos los que hemos participado en la batalla por la defensa del puerto argentino, y por ahí en algo no coincido con Nicolás en que yo creo que nosotros no somos héroes, fueron los 649 argentinos que dieron la vida, los más de 1000 heridos que hubo, que son heridas para toda la vida, y son un ejemplo, esas personas que perdieron la vida, en el caso mío, 18 de mis compañeros murieron esa noche y más 9 compatriotas del ejército argentino, y ellos son el ejemplo, porque dar la vida por la patria es dar la vida por el otro, y ellos lo cumplieron sin pedir nada a cambio, perdón. Dijo que ninguna de las películas que circulan cuentan bien la historia. ¿Hay algún periodista, colega, personalidad con el cual usted se sienta identificado de alguna forma que coincida en el relato? Bueno, primero y principal no hablemos de relato, la palabra relato ha sido comprometida.
Hay muy poca gente que sabe de Malvinas. Lamentablemente, no solo los periodistas, los académicos de la historia le tienen miedo al tema, le dan la espalda, no se ocupan, siendo de una riqueza incalculable el tema de Malvinas, le escapan. Es increíble. Han aparecido historiadores amateurs, pero de gran honestidad intelectual y de rigor histórico, que han venido a llenar ese hueco que han dejado los historiadores. Y con los periodistas pasa lo mismo. Hay un campo virgen que podría a un periodista que se ponga a investigar, darle un nombre, hacerlo saltar a la palestra. Hay héroes desconocidos que hay que descubrirlos y hay héroes falsos que hay que demitificarlos, y sigue siendo un campo virgen. Pero luego de tantos años que no haya, que tengan miedo, que haya temor a contar lo que realmente sucedió, ¿a qué se debe? Hay una campaña de desmalvinización que empezó al día siguiente de la caída de Puerto Argentino, que es nada más y nada menos que una forma de censura. Se impuso primero por el gobierno militar, después siguió con el gobierno de Alfonsín y de alguna manera dura hasta el día de hoy. ¿En qué consiste? En que se puede hablar solamente de las miserias de Malvinas, no se puede hablar de las grandezas, que son el heroísmo de nuestros hombres. Y esto sigue vigente, sigue vigente. Uno, por ejemplo, el 2 de abril prende la televisión en el canal del Estado y va a ver la película Iluminados por el Fuego, que es una película mentirosa. No existe la voluntad de conocer toda la verdad. Las causas, hay muchas. Una de ellas es seguir estigmatizando a las Fuerzas Armadas, in totum, meter a todos en la misma bolsa. El miedo, yo creo, impulsado por la ideología, es si reivindicamos a los militares de Malvinas, de alguna manera estamos reivindicando a los militares. No, no debemos reivindicar a nadie, porque creo que el fin último es que no tengamos Fuerza Armada, como prácticamente es la realidad ahora. Hay mucho interés en que no tengamos Fuerzas Armadas, que estemos de rodillas ante cualquier eventualidad donde puedan venir por nuestra agua potable, nuestra agua dulce, por nuestro territorio y sobre todo por la Antártida, el último gran reservorio de agua dulce y de minerales de la humanidad. Esto yo creo que es un factor muy importante. El hecho de estar expuesto, lo último, tan expuesto a recorrer el país o parte del país recontando lo sucedido sin maquillaje de alguna forma, ¿le causó algún sinsabor? ¿Tuvo algún llamado de atención? Si quiere contarlo. No, me ha pasado sí muchas veces que me invitan de algún establecimiento militar, regimiento, algún oficial entusiasta, y al rato me desinvita, porque viene la orden de arriba de que no puedo hablar. En realidad la censura más viene por ese lado. ¿Ha podido regresar a Malvinas? Nunca volví porque realmente no lo deseo. Respeto profundamente a los que van, que necesitan hacerlo, pero yo no tengo esa necesidad y por supuesto no me gustaría que me sellen el pasaporte como un extranjero, pero sobre todo a mí que he tenido el privilegio de ver la bandera argentina flameando en Malvinas, no quisiera volver para ver la bandera inglesa. Muchos de los excombatientes han requerido atención profesional para poder sobrellevar el día después de esto. En lo personal usted no combatió, pero sí estuvo ahí, ha visto seguramente cosas impactantes. ¿Debió recurrir a un profesional, a una ayuda? ¿Lo pudo superar? Sí, Yo, por empezar, era bastante mayor que los combatientes, los soldados conscriptos. Yo tenía más de 13 años mayor que ellos, con lo cual supongo que por eso también estaría menos afectado eventualmente. Pero además, supongo que mi organismo no era susceptible a la depresión. En general soy bastante optimista en la vida y creo que eso me ayudó. Hay un rumor en el cual usted está tratando de asesorar en un material fílmico. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, sí, me han convocado para un proyecto que todavía está en veremos. Es un empresario argentino que quiere hacer la película de Malvinas, finalmente una película de guerra. Él se llama Fred Machado, ha comprado aviones de la época, los ha restaurado, aviones Skyhawk, aviones Dagger, ha comprado un Harrier y tiene esa intención. Me ha preguntado si yo estoy dispuesto a colaborar asesorando al guionista. Por supuesto que para mí sería un honor, pero este año por lo menos no va a pasar nada. Bien, y para terminar me gustaría ver si cada uno puede hacer una asociación libre de la palabra Malvinas. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a cada uno de ustedes? Sandra, si quiere arrancar.
Pasión. Honor y gloria. Lo único que nos une a todos los argentinos. Muchas gracias. A ustedes.